Señoras y señores, amigos y amigas de la prensa, muy buenas tardes. En este momento, señor presidente de la República, quiero, en primer lugar, destacar la decisión del Congreso Nacional aprobando la ratificación del convenio de cooperación entre el Estado de Israel y el Estado hondureño. Este convenio es sumamente importante para Honduras y en cierta medida también lo es para Israel, no como un proveedor únicamente de los servicios que detalla el convenio, sino porque creo que ha nacido una alianza muy importante de cara al presente y al futuro con la hermana República de Israel en materia de seguridad, de defensa, entre otros temas. Por ejemplo, estamos hablando de la repotenciación de nuestra Fuerza Aérea a nivel de aviones, a nivel de helicópteros, pero también estamos hablando de adquisición de equipo que no hemos tenido en la historia del país, de alta tecnología, que nos permita usar estos aparatos para poder identificar en áreas remotas de no fácil acceso, recolectar información que al mismo tiempo nos ayude en esta lucha contra la criminalidad organizada y de igual manera poder estar vigilando nuestras costas, nuestro mar territorial y también aquellas zonas inhóspitas, que al mismo tiempo puede servir en temas ambientales. Luego, la adquisición de equipo naval, de embarcaciones que nos pueden proporcionar una logística que hoy por hoy no tenemos, pero que nos va a permitir atender zonas muy remotas como Islas del Cisne, que es un paraje extraordinario. Espero en los próximos meses poderlos invitar a ustedes para que puedan conocer. Es un parque muy especial en términos de la flora, fauna que tenemos en esa zona, pero también poder llevar en estos barcos de logísticos no solamente tropas, sino también por ejemplo, alimentos, materiales de construcción a zonas como la Mosquitia. Estas embarcaciones tienen una enorme capacidad. Además de lo logístico, está también el uso de tecnología que nos va a permitir lo que es el patrullaje marítimo, no solamente con las mismas embarcaciones, sino también con el uso de helicópteros que van a estar estacionados en la embarcación, pueden despegar y aterrizar ahí con uso de radares. Recuerden ustedes que estamos hablando de una extensión territorial en la parte marítima igual o mayor que la parte territorial meramente. Entonces Honduras no ha tenido capacidad de atender esa demanda. ¿Qué significa esa demanda? Ahí podemos tener no solamente bancos de peces, sino también toda una gran cantidad de kilómetros que pueden servir para rutas navales, tanto turísticas como de carga, el mismo tema de pesca, pero también tenemos que prepararnos ante la enorme posibilidad que tenemos de descubrir y explotar eventualmente gas y también petróleo. En ese sentido, es fundamental para el Estado de Honduras tener esas capacidades. Luego tenemos con Israel ya el compromiso de trabajar de cerca en los temas de inteligencia, en los temas de ciberseguridad, que es fundamental para cuidar nuestras bases de datos, entre otros aspectos que ahora con el uso de la tecnología los estados tienen que proteger. Solo por darles un dato, los sistemas de recolección y almacenamiento de datos que tienen que ver con el sistema financiero, por decir algo, con la misma data que tiene que ver con información sensitiva que los estados deben de protegerle a sus ciudadanos o protegerle al gobierno. El otro tema importante, bueno, y terminando esto de Israel, recuerden que esto es un contexto no en la
mera repotenciación de las capacidades que ha tenido el país en cuanto a sus Fuerzas Armadas, sino el tema de inteligencia y de otras agencias que en su conjunto están luchando contra la criminalidad organizada. Y esa criminalidad organizada no solamente requiere personal certificado en términos de conocimiento técnico, sino de la idoneidad de las personas, pero también de tecnología, de equipo para enfrentar esta lucha. Y en eso ustedes podrán ver que el escudo aéreo, el escudo marítimo, el escudo terrestre, el fortalecimiento de las instituciones carcelarias, de las instituciones de justicia, de inteligencia, en fin, todo es un conjunto de piezas que ahora mucha gente le empieza a encontrar sentido y que no debemos de cesar en esa lucha. El otro tema del que quiero hablarles es también relacionado con el Congreso Nacional. Yo quiero pedir al Congreso Nacional su apoyo, su compromiso para sacar adelante esta fusión entre Banadesa y Banprovi, esta alianza entre Banadesa y Banprovi. Es claro que Banadesa tiene una cartera complicada, pero la idea es hacer una operación quirúrgica, si le podemos llamar así, separar eso, ponerlo en un fideicomiso para poderlo trabajar en cuanto a la posibilidad de su recuperación, pero potenciar lo que Banadesa puede significar como una estructura de un banco de primer piso. Banprovi lo tiene como mandato en la ley, pero no lo tiene en la práctica. Estamos hablando de que Banprovi es robusto y fuerte, no solamente en los recursos que maneja, sino en las calificaciones que ha obtenido, de las mejores. Pero si no tiene la capacidad de colocarlo, ese dinero, a través de un sistema de banco de primer piso, estamos complicados, porque el dinero no nos sirve de mucho teniéndolo ahí guardado. Estamos hablando de la posibilidad de colocar 5.000 millones de lempiras. Repito, 5.000 millones de lempiras a productores del campo, a microempresarios, a préstamos para vivienda social, para todos aquellos trabajadores del sector público o privado que tengan salarios entre medio, 1 hasta 4 salarios mínimos, probablemente un poquito más, y que tengan la opción de adquirir su vivienda. En ese sentido, quiero pedirle al Congreso Nacional que analicen esta propuesta que les mandamos en el contexto del Plan Honduras 2020, que ya ellos mismos nos apoyaron. Podrán salir discusiones ahí o argumentos de que si se ocupan 2/3 partes para aprobar esto porque es una entidad descentralizada, probablemente no se ocupen, podrá ser la otra tesis. Al final yo no quisiera que vayan a usar una excusa de esas para no cumplirle al pueblo hondureño. El productor del campo que ya sintió el beneficio de los fondos FIRSA se pregunta cómo puede tener acceso a más recursos, pero a veces la banca privada hondureña no nos está dando el complemento como canalizador de recursos. Por eso ocupamos el nuevo esquema de Banadesa y Banprovi. Pero también hay mucha gente que quisiera tener su vivienda y puede ser que su salario se lo permita, pero si no nos apoyan con este esquema, los diputados estarán condenando a seguir a muchos como están ahorita en el campo, en la parte de los microempresarios y también en la adquisición de su vivienda. De tal manera que espero que el calor de la política que ya se empieza a sentir, el calor electoral, no vaya a cegarnos en esta decisión tan importante para el desarrollo de Honduras. Y también decirle a los diputados, si algo no se hizo bien en Banadesa, pues habrá que pedirle cuentas a quien no lo hizo. Así es de que las acusaciones o contraacusaciones de que si hubo aquí una manera inadecuada de manejar las cosas, pues es necesario plantearlas y que se haga lo que se tenga que hacer, pero no usar de excusa eso para no atender la necesidad de repotenciar un sistema financiero de desarrollo desde el Estado, porque el sector privado en este momento no nos está dando ese respaldo que
que requiere el momento. Y lo otro que quiero reiterarle al Congreso Nacional es mi agradecimiento por haber iniciado ya el debate del Código Tributario. Es necesario completar los 3 debates y aprobarlo. Necesitamos un nuevo sistema tributario simple, sencillo, transparente, efectivo y con uso de tecnología. En ese sentido les recuerdo que el tema del Código Tributario fue concertado con el sector social de la economía, donde hay mucho cooperativismo, muchas microempresas, y de igual manera con el COEP. Pero también después se han incorporado a este debate en el Congreso el sector de las ONGs, de tal manera que está cubierto todos los sectores. Ojalá le pudieran dar el Congreso de Navidad estos 2 regalos al pueblo hondureño, que sé que van a ser de mucho provecho para la gente que no ha estado incluida en los sistemas financieros del país, para poder levantar la economía, generar más empleo, más circulante. Me voy a quedar hasta ahí con estos 3 temas y bueno, ahora estoy a su disposición. Ese tema de las candidaturas por consenso, solo remítanse a cuál fue mi comportamiento cuando yo era presidente del Congreso, en el periodo anterior. Llegaron 2 partidos, lo pidieron y nosotros lo aprobamos en aquella ocasión. Entonces, y no lo usó mi partido. De tal manera que ahí lo que se hizo en aquel momento, y entiendo por lo que me informó el presidente Oliva ayer y hoy, es que lo que hicieron fue aplicar las disposiciones de la ley electoral para los procesos generales a las internas. Si se puede una candidatura por consenso entre partidos, ¿cómo no se va a poder a lo interno de un partido en los diferentes movimientos? Eso es lo que entiendo que es el espíritu de la... Y yo le repito, ya lo hicimos nosotros en el Congreso anterior, ese es nuestro punto de vista. Y como el calendario electoral marca dentro de poco ya plazos fatales, pues dentro de poco conocerán algunas noticias. Yo por lo pronto sigo reflexivo en una decisión tan delicada. El caso al que se refiere Ledman de la Operación Olimpo, he tenido comunicación con el fiscal Chinchilla para poderme enterar un poco más de la situación, además de lo que ha trascendido en los medios, el análisis que ha hecho la gente también cercana a nosotros, y es sumamente preocupante la información que hemos obtenido, porque es una operación que se estructuró con mucho cuidado, con mucha delicadeza, una operación que involucró a muchos actores del sector justicia. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con el respeto a 2 principios. Al principio de la presunción o estado de inocencia, y también a la independencia de otro poder del Estado que es diferente, independiente, complementario al poder que me toca a mí representar. Creo que es obligado hacer una investigación exhaustiva de qué es lo que ha venido ocurriendo en casos como este. Porque entiendo, según me explican del Ministerio Público, hubieron recusaciones, pero después se da que el juez o la jueza que toma la decisión prácticamente ya se sabía cuál iba a ser. En ese sentido, respetando la presunción de inocencia y respetando el principio de independencia del Poder Judicial, creo que es obligado que la Inspectoría de Tribunales de Fusina pueda hacer una investigación a profundidad de qué fue lo que ocurrió ahí. Sin perjuicio que entiendo yo que el Ministerio Público está haciendo sus propias investigaciones. Porque es triste, es lamentable para quienes empeñan su vida, para todos los recursos que se invierten en una operación como esta, y de repente que desde el mismo sistema se echa hacia atrás si no mediara de por medio un acto de justicia.
Por eso creo yo que es importante seguir impulsando para todos los operadores de justicia la certificación que debe estar precedida de una serie de medidas técnicas como las pruebas de confianza u otras buenas prácticas y desde luego el desempeño. En ese sentido, pues, yo igual estoy sorprendido y estamos pidiendo que se investigue a profundidad qué es lo que ha pasado. Lamentablemente, si eso fuera así, sin duda que nos retrasan el plan Honduras 2020. Usted en su pregunta me da la oportunidad para decirle al pueblo hondureño, hablen con sus diputados, pídanles el apoyo, es fundamental estas dos iniciativas que están en el Congreso. La alianza estratégica Banadesa-Banprovi, porque con eso dispondríamos de 5.000 millones de lempiras para atender rubros que están en el plan Honduras 2020. Pero también el Código Tributario es como una de las grandes señales para el sector privado, desde el gobierno, desde el Congreso, para poder hacer un detonante de inversión, porque se necesitan reglas más simples, más efectivas, más transparentes, y eso va con la idea de promover inversión nacional y extranjera, de tal manera que si el Congreso no, por una u otra razón, no nos ayudara en este año con salir con el Código Tributario, estaríamos casi dilatando 6 meses, inversiones que ya están en fila, que van a significar miles de empleos, una enorme cantidad de dinero circulando por la vía de construcciones, bueno, entre otros sectores. Miren, hoy todos los estados del mundo están revisando su aparato de defensa y seguridad. Lo que ahora está viviendo la humanidad en los diferentes continentes obliga a los estados a repotenciar sus capacidades de defender el territorio, la soberanía y su propio pueblo. En ese sentido, yo quiero hacer énfasis que creo que el Estado hondureño debe de seguir manteniendo esa posición privilegiada que sirve de disuasivo en cuanto a tener una fuerza aérea con capacidades como las hemos tenido siempre con respecto a la región. Pero ¿qué ocurre? Los aviones que tenemos que se van a repotenciar, si no se repotencian, con el tiempo van a dejar de utilizarse. O sea, vamos a perder esos aviones. Yo le hago una pregunta al pueblo hondureño. ¿Prefieren que se pierda o prefieren que lo repotenciemos para que sirva de disuasivo y que piensen 2 veces cualquier otro país de generar conflicto con nosotros? Porque hoy estamos bien y queremos seguir bien, y mi trabajo es tener una excelente relación con los presidentes de la zona y con los demás poderes del Estado, de los demás países vecinos, pero bueno, uno no sabe qué puede pasar en el futuro, y a veces esos disuasivos que siempre están pendientes ahí son generadores de paz y tranquilidad. Luego, este equipo no solamente va a servir en los temas de defensa a la soberanía, de protección del territorio, va a servir en tareas de seguridad de nuestro mismo pueblo, en cuanto al combate contra el crimen organizado, que es transnacional, tiene más capacidades muchas veces que el mismo Estado. Y es una vergüenza, como yo lo miro, no tener la capacidad de poder patrullar nuestro propio territorio marítimo. Y entonces ahí es como que es terreno de nadie. Pasan unas embarcaciones, hacen piratería, hacen esto, hacen lo otro y no pasa nada. Ahora pongámonos en la posibilidad, que es enorme en términos de que ocurra, que tengamos petróleo y gas en el Caribe. ¿Cómo vamos a poder atender esas necesidades de seguridad ahí? Entonces esto también sirve. ¿Por qué la Mosquitia o algunas regiones de Colón, inclusive de Colón hasta la Mosquitia,
y algunas islas como Isla del Cisne. ¿Por qué han estado tan abandonadas y ese abandono ha servido para que el mundo criminal las utilice como plataformas en contra de nosotros mismos? Porque el Estado no ha tenido la capacidad de atenderlo. Por eso necesitamos tener la capacidad de llevar materiales. Fíjense que queremos construir escuelas, estamos construyendo, por ejemplo, el edificio de la Universidad de Agricultura en Mistruc. Con los materiales que tenemos en Islas de la Bahía, sería sumamente difícil hacerlo. Hay que llevarlos desde aquí, pero no tenemos cómo. Entonces necesitamos esa capacidad logística para hacerlo. Dios no quiera tengamos desgracias y que requieran atender con alimentos a nuestra gente allá. Tenemos que llevarla de alguna forma. Esas barcazas o esos barcos van a tener la capacidad de llevar camiones dentro. Entonces tenemos territorio que solo lo vamos a poder atender de esa forma. Que en el pasado no se haya hecho no es excusa para no reconocer de que tenemos que atender esa necesidad. Y finalizo diciéndolo, si no tenemos la capacidad de generar paz y tranquilidad en el país, no vamos a tener dinero para invertir en la parte social. De eso se trata. La Fuerza Trinacional inicia el 15 de noviembre. En la zona del Trifinio estaríamos lanzando ya esta Fuerza Trinacional. Bueno, en el caso de Banadesa y Banprovi, la iniciativa se explica por sí misma y solicité el apoyo de la Comisión de Banca y Seguros para estar presentes en el hemiciclo y evacuar todas las consultas. La Comisión de Dictamen ha investigado los diferentes escenarios y al final yo anticipo lo siguiente. El que no quiera apoyar esto por razones de orden político le va a buscar miles de excusas. Si alguien sabe que la parte de la cartera difícil o mala de Banadesa va a pasar a un fideicomiso, es porque le vamos a dar seguimiento a eso. Y más bien si los diputados tienen conocimiento de una posibilidad inclusive de mal manejo en Banadesa en el presente y no digamos en el pasado, que hay muchos rumores por ahí, pues que presenten sus dudas y entonces se evacúan. Por ahí alguien dijo, bueno, en una agencia de Banadesa allá por Olancho en ese periodo que 400 millones o no sé si fueron 300 o 600 y luego después no se pagaron. No se puede quedar eso a nivel de especulación. Que digan y vamos a investigar. Aquí hemos dicho nadie está por encima de la ley y los dineros del pueblo deben de manejarse adecuadamente. Por eso estoy pidiendo yo que me apoyen con esta iniciativa. Porque Banprovi se ha manejado muy bien, tiene niveles de calificación de los mejores en la región, pero nos sirve de muy poco si no tenemos el banco de primer piso. ¿Qué es el banco de primer piso? Las ventanillas para atender al ciudadano, a la empresa. Yo no quiero que Banprovi regrese a ser lo que fue en el pasado, que solo le servía a los grandes banqueros, a los grandes negocios, a los grandes empresarios. Por eso modifiqué la ley de Banprovi cuando estábamos en el Congreso con el concurso de mis compañeros, para poder involucrar en la Junta de Gobernadores a los sectores de la economía social, a los cooperativistas, a los microempresarios, a la gente del campo, porque la gran mayoría del dinero Banprovi se lo llevaban para los bancos más grandes de este país y los bancos se los canalizaban a los grandes empresarios. Y yo no digo que no sea necesario a veces, pero hoy los bancos hondureños tienen más plata que probablemente nunca. Entonces que le presten a los grandes empresarios. Pero ¿cómo voy a atender yo a los pequeños con este nuevo sistema? Y eso es lo que pido a los diputados. Y al final estudien, revisen, van a llegar a una conclusión. Solo van a haber dos bandos. Los que están de los grandes empresarios y quieren que siga lo mismo, o los que quieren que los pequeños, la gente del campo, que no ha tenido opción, la tenga. Básicamente, cuando se mire esa votación en el Congreso, los de los que votan rojo, que es en contra, van a estar a favor de los empresarios, los que voten verde van a estar a favor de la gente humilde y luchadora que merece un nuevo sistema de financiamiento. Así lo veo yo. Así es de que de eso se trata. El otro tema de la ENE, bueno, no está en agenda, pero me voy a referir porque lo dije hoy en la mañana y lo repito ahora. Lo que no se hizo en el pasado, hoy nos está pasando la factura.
No se planificó, no se hizo nada por la reducción de pérdidas, no se hizo nada con respecto a mejorar los sistemas de transmisión y probablemente tengamos un sistema de recepción de energía que esté recibiendo, dicen, se reciben 50 megavatios. ¿Y quién nos dice a nosotros que es exactamente 50 megavatios? Entonces tenemos que revisar eso, todo el sistema eléctrico, para garantizarle al pueblo hondureño que pague lo justo. Y yo no quisiera creer que siguen los intereses de algunos empresarios que han vivido y han crecido económicamente a costas de la ENE, que es al decir a costas del mismo pueblo hondureño, y que se hayan confabulado con algún sector financiero para ver si se quedan con ese negocio. No se van a quedar con ese negocio. Ya es demasiado lo que ha ocurrido. Y probablemente estén alentando una campaña para que este sistema no funcione. Eso no quiere decir que le vamos a permitir a los que están ahora que cobren lo que no es justo. Si queremos tener un sistema eléctrico que nos garantice una energía que no tenga apagones, que sea sostenida a un buen precio, tanto en la parte residencial como en la parte comercial o en la parte industrial, eso es fundamental para que el país despegue. Y hoy tenemos que poner en orden el sistema eléctrico del país, y eso va a pasar también porque en los próximos días el ministro coordinador de gobierno con el gabinete energético le dé una información detallada al pueblo hondureño de qué está pasando. También le estoy pidiendo a otras instancias del Estado que revisen algunos aspectos que no están muy claros. Y lo que tenga, lo que reciba, eso se lo voy a mostrar al pueblo hondureño. En el caso de las narcopistas, es impresionante la capacidad que tiene la criminalidad organizada, que no solamente es nacional, es transnacional. Porque para que venga una traza, caiga en Honduras, es porque viene de otro país, del sur. Yo quisiera que los medios hicieran una investigación de lo que ocurrió en los últimos 15 años. Cuando República Dominicana hizo lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros los hondureños, se movió todas esas trazas aéreas y marítimas a Honduras. Y yo me pregunto, ¿por qué en esa época no se hizo nada? ¿Por qué en esa época los mismos medios de comunicación no hablaban de eso? Probablemente por temor, lo comprendo. Hoy hemos quitado en buena medida ese temor y se ha venido haciendo. Pero es tanto el dinero que está de por medio que a veces cuando se ponen explosivos en una pista, como usted dice, días después tienen esa capacidad. Por eso necesitamos estos aviones, porque en la medida que tengamos la capacidad de poder identificar mar adentro que viene una traza aérea, nos anticipamos con los sistemas de radares que puedan estar en el barco y poder acompañar a esa aeronave, hacerle los protocolos internacionales de visibilidad para que pueda aterrizar y luego proceder a lo que corresponde de acuerdo a ley. Pero no hemos tenido esas capacidades. Hoy para eso es esto. En el caso de los jueces, lo que decía al principio, cuando Lehman preguntaba, jueces y operadores de justicia en general, no es justo que un grupo de operadores estén exponiendo su vida, se invierta recursos de tiempo, dinero en armar una operación y que sencillamente le den vuelta así nomás, salvo, repito, que exista algo de soporte para que un juez lo haga. Si existe la duda, no queda más que investigar a profundidad qué está pasando, porque no podemos seguir así si se presume que se emitió una resolución indebida. Y entonces, si es así, tenemos que investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias. Porque entonces se estaría atentando desde el mismo Estado, desde el mismo Poder Judicial, contra el pueblo hondureño. Así es de que esa es la idea con la investigación que está haciendo el Ministerio Público y la investigación que haría la Inspectoría de Fusina. Bueno, en el tema de los operativos seguirán a nivel nacional, unos impulsados por el Ministerio Público, otros impulsados por Policía Militar, otros impulsados por otros entes, pero sobre todo hoy se destaca la coordinación y eso es de todos los días. Obviamente que falta mucho en el país, pero ya empezamos a transitar por la ruta de que la institucionalidad está haciendo presencia y siendo más efectiva.
En lo de las cárceles, yo lo que le puedo decir es que, como ya ustedes identificaron el pozo número 1, pronto va a estar disponible el pozo número 2, el pozo número 3 y el pozo número 4 ya está terminándose su diseño. No es cierto que va a estar en Isla del Cisne, quien sea que se haya inventado eso, pero sí va a estar en un lugar bastante retirado, inaccesible, porque eso es característica de las cárceles de máxima seguridad. Pero es un proceso que ya inició y que quien sea de los reclusos o privados de libertad peligrosos que estén atentando contra el país van a estar bien encerraditos para beneficio de ellos y principalmente para beneficio del pueblo hondureño. En las próximas semanas estarán viendo ustedes otros movimientos y también la parte del pozo número 1 que es mucho más amplia, servirá para alojar a muchos de los presidiarios que están en San Pedro Sula, como en el casco urbano de Santa Bárbara. Uso de tecnología que inclusive no tenemos en el país, o aparatos que no tenemos ni tan siquiera las versiones originales en el país, o no las hemos tenido nunca, lo vamos a tener con este convenio de Israel. No le puedo precisar qué cosa porque es parte de lo que tenemos que guardar, pero sí vamos a tener capacidades que nunca antes ha tenido el Estado hondureño para proteger su territorio, proteger la soberanía y proteger a la gente como debe ser. Yo quiero decir que estoy convencido que todo diputado o diputada que quiera lo mejor para aquellos sectores que no han tenido acceso a la banca privada tradicional y quieren que la tenga hoy en el mundo de la microempresa, vivienda social y la parte agrícola, una vez que conozcan el proyecto, tendrían que votar sin ninguna duda. Obviamente que tienen que empaparse de la situación. Se han cambiado algunas disposiciones y probablemente a eso obedezca que hasta ahora se esté considerando. Pero en suma, ¿de qué se trata? Que el Estado hondureño tenga una banca de desarrollo como nunca la ha tenido. Y una banca de desarrollo significa que desde el Estado se impulsaría con un brazo financiero fuerte, sólido, aquellos sectores que normalmente no accesan a la banca privada. Esto no es para el gran banquero privado, si él tiene su propio banco, o no es para la gran empresa que va a construir edificios en cantidades y la va a vender a la clase media alta o para otra cosa. No, esto es para la parte del campo que requiere un sistema financiero especial, con tasas blandas, condiciones blandas en cuanto a tiempo, periodos de gracia, en cuanto a tener garantizado un esquema de asistencia técnica, en cuanto a ayudarle a estructurar o revisar el plan de negocios de una pequeña cooperativa, cosas como esas. Cosas también como las microfinanzas. Con FIRSA ya probamos nosotros que sí funciona. Pero ¿qué pasa? Llega el productor a X banco y entonces le dicen, fíjese que no tenemos ahorita fondos FIRSA y todavía el ejecutivo no ha preguntado si hay o no. Pero lo que quiere decirles, aquí está el dinero del propio banco, nada más que es más caro 5 o 6 puntos más. Eso no puede ser. Entonces, hoy estamos en la decisión, en el Congreso sí le va a aportar a Honduras un nuevo banco de desarrollo, robusto, sólido, con las mejores prácticas de segundo piso y las mejores prácticas que debemos de implementar en el primer piso. De eso se trata. Así lo mío es sencillo, pero obviamente que los diputados tienen que estudiarlo. Y con su conciencia votar si quieren o no apoyar a los que han estado excluidos de esa posibilidad. Mire, con Banca Solidaria aprendí yo algo. Los pobres son los que mejor pagan. Antes, ejemplos como el que conocí de un hondureño que vende naranjas con una carreta en Guamilito, en la calle, y me decía, cuando le preguntaba cómo le iba, pues me dice más o menos. ¿Y el negocio entonces está malo? No, el negocio está bien. Y le digo, ¿cómo que le va más o menos si el negocio está bien? Ah, me dice, porque yo tengo que pagar, si me prestan 100 lempiras en la mañana, tengo que pagar 120 en la tarde del mismo día.
Y yo le pregunto a cualquier empresario en Honduras o alguien que sepa de préstamo, ¿qué empresa o negocio va a funcionar si tiene que pagar 20% diario? Hoy, ese mismo ejemplo de ese compatriota luchador con esas naranjas en el Guamilito, si pidiera prestado con banca solidaria 100 lempiras, pagaría un lempira por los 100, pero no al día, sino al mes. Nada más que no le pedimos las garantías que sí se le exigen a alguien que tiene escrituras o documentos o contratos que dar en garantía. Eso es lo que tenemos que construir, darle la oportunidad a aquel que no tiene acceso al banco. De eso se trata este momento, se trata de justicia social para la clase de empresas que pertenecen a la economía social. Así es de que yo le pido a los diputados encarecidamente, no apoyen a Juan Orlando, apoyen a todo el pueblo hondureño que no ha tenido acceso a la banca privada y que lo puede tener hoy con este esquema de la banca de desarrollo en esa alianza estratégica Banadesa-Banprovi. Y de todas maneras, si se quieren reelegir diputados, apoyen a esa gente, que esa gente es una gran cantidad. Así pueden votar por ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.